sí. No. Estamos grabando. Gracias. Ok, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos al taller de Homeschool Consagrado al Señor para Padres sobre cómo usar el Currículum Nacional de Chile y mucho más. Le voy a agregar eso. Bueno, antes de comenzar quiero simplemente dar las gracias por haber venido. Todavía falta gente que llegue, ya van a comenzar a llegar los que faltan, pero muchas gracias por estar aquí temprano, por estar aquí para participar en este taller. Sé que tienen hambre, sé que están ansiosos, sé que están con muchas dudas, así que Dios quiera todo esto sea para bendecirlos a ustedes y también para uno mismo también aprender de los otros papás que van a estar compartiendo acá. Antes de comenzar y seguir con las reglas y todo lo demás, vamos a orar. Vamos a dedicar esta reunión a nuestro Señor, así que Anita, por favor, te voy a pedir que vengas a dedicar este taller para la gloria de Dios. Amén. Bueno, los invito a que podamos orar para comenzar. Amado Padre, estamos ante tu presencia, Señor, dándote infinitas gracias por esta tarde, por poder llegar hasta acá. Y en especial, Señor, te damos gracias por el deseo que has puesto en el corazón de cada uno de los padres que está acá, de nosotros también, de poder educar a nuestros hijos en casa, Señor, poder enseñarles tus principios, pero también poder enseñarles académicamente de una forma didáctica, y eso queremos aprender hoy aquí, cómo hacerlo de la mejor forma, cómo hacerlo con excelencia. Dice tu palabra, Señor, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Es la meta que queremos para nuestros hijos también, que ellos puedan crecer en todas las áreas de su vida. Ayúdanos, Señor, dirígenos, guía a cada una de las que va a exponer. También te pido, Señor, que bendigas a los que vienen en camino, también que guarden nuestros hogares, a nuestros hijos, Señor, en casa, y quédate con nosotros en medio nuestro. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Anita. Bueno, voy a irme con el papelito porque si no se me va a olvidar todo. Así que vamos a comenzar. Alguien por ahí me estaba pidiendo agüita, así que no se preocupen, vamos a entregar unos jarros con agua aquí para que puedan tomar. Hay bebidas para la venta, hay sopaipillas y empanadas de queso también, así que en cualquier momento que quieran pararse para comprar no hay ningún problema. Están los baños aquí mismo también, varones y damas. Les pido perdón por las condiciones en las que estamos, pero también les quiero explicar por qué se debe esto. Esta es la iglesia donde yo me congrego. Yo crecí en este centro de ministerios más de los 14 años de edad, trabajando con niños. Esto es un centro de ministerios, no es una iglesia. Es un ministerio dedicado a los niños que tiene una congregación. Y nosotros trabajamos con niños y con jóvenes y con adultos, pero sobre todo con niños. Y todos los que están aquí no están para calentar bancas, están para trabajar para los niños. Y resulta que, si se fijan en el techo, tuvimos un incendio en noviembre. Los vecinos lamentablemente lo perdieron todo, incluso 2 familiares. Fue muy trágico. Y las llamas entraron hasta por acá y básicamente todo lo que teníamos aquí de insulación, la electricidad, los baños, murieron, todo eso. Y hace poco pudimos restaurar los baños, por eso están en esas condiciones y por eso no tenemos insulación. Los ventiladores los pusimos hace poco, así que por eso les explico las condiciones de este templo. Y detrás de esto, hasta la siguiente calle que es Ordóñez, estamos construyendo un colegio de 3 pisos, que va a ser un colegio con el método de homeschool. Va a ser para poder integrar a los niños de las poblaciones, para integrarlos con una enseñanza bíblica cristiana de forma libre, para prepararlos para exámenes libres. Así que tenemos un proyecto tremendo ahí atrás. Pero bueno, les quiero recordar que la adhesión es de 2.000 pesos por persona, así que si no has pagado esos 2.000 pesos, por favor, págalo antes de poder participar de este taller. Eso incluye todo lo que tenemos en la mesa, incluye una ofrenda para esta iglesia y también incluye las fotocopias. Tuvimos, son 30 páginas, estuve todo el día de ayer y todo el día de hoy imprimiendo esto, así que alcancé a imprimir unas 30, por lo tanto hay uno por matrimonio y los demás por persona, pero si al final del taller sobran, por favor, quiero que se lleven a sus casas, ¿ya? Por pareja o para sus amigos que les interesa el homeschool, porque no me las quiero llevar yo a la casa, ¿ok? Por favor, mientras tanto lo vamos a dejar así por matrimonio y por los que vinieron solos, ¿ok?
Este taller va a estar grabado, de hecho se está grabando en este momento y se va a subir al canal de YouTube. Si alguien tiene algún problema con esto, por favor me avisa. No se está grabando el público, se está grabando el escenario para acá, ¿ok? Por si acaso. Si grabamos el público va a ser de lejos, de espalda, nada, ningún rostro reconocible. Pero si alguien tiene algún problema con esto, me avisa, por favor, ¿ya? Muchas personas de regiones y de otros países le interesaban sobre este taller y no pudieron venir, así que por eso nosotros estamos grabando. Pueden comprar comida en cualquier momento, ahí está en esa ventanita, pueden ir al baño en cualquier momento. Solamente les pido que por favor sean muy respetuosos con los que están aquí adelante exponiendo y que vuelvan a su asiento rápidamente y que por favor no estén haciendo mucho ruido en ese momento. La última página de esto dice preguntas y respuestas. Durante las exposiciones, que son 4, ¿ya? O sea, 4 personas van a estar hablando, exponiendo, ustedes pueden anotar sus preguntas. No vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas durante la exposición o inmediatamente después de esa persona, sino que vamos a dejar 30 minutos al final dedicados a solamente preguntas y respuestas. Por lo tanto, anota tus preguntas ahí y cuando comencemos a hacer las preguntas, nos vamos así por mesa, las preguntas que tengan, y si hay una pregunta que no ha salido y tú la tienes en tu lista, pregúntala por favor, ¿ya? Así que vayan anotando ahí todas las preguntas que tengan durante el programa. Al terminar el taller, siéntanse libres de quedarse aquí, tomar un tecito, conversar, ningún problema, pero tenemos que cerrar la iglesia a las 10 de la noche. Vamos a tratar de terminar, ojalá a las 9:30, a lo norteamericano, a la hora, vamos a tratar, pero tenemos que cerrar aquí ya a las 10 de la noche, así que ningún problema si se quieren quedar conversando, pero por favor tengan en mente que ya a las 10 tenemos que estar cerrando. Si te ha gustado este taller, por favor comparte tu opinión en el Facebook, en el blog o por email para que otras personas se enteren de lo que fue este taller y así pueden verlo después en YouTube. Y bueno, esas son las reglas de este taller y vamos a comenzar con nuestro programa. La primera expositora va a ser Anita Rojas. Ella va a hablar sobre su experiencia de sus primeros 2 años de homeschool y realmente es una experiencia maravillosa, así que voy a dejarles a ustedes aquí a Anita, mientras tanto le pongo el PowerPoint. Buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, mi nombre es Anita Rojas de Usuriana, ese es el apellido de mi esposo. Bueno, yo comencé a hacer escuela en casa en el año 2013 con mis 2 hijos sin saber a qué iba. Simplemente un día los fui a dejar al colegio, regresé del colegio triste, preocupada, no me gustó lo que estaba viendo y bueno, llegué, le compartí a mi esposo lo que había en mi corazón y él me dijo, bueno, si te sientes en la capacidad de hacerlo, hazlo, hagámoslo. Hasta ahí iba todo bien, ¿ya? Tengo un hijo de 12 años, mi hijo Ethan, y mi hija Tiare, de 15 años. Para ese entonces, mi hijo iba a rendir 5º básico con exámenes libres y mi hija iba a rendir 8º. No fue fácil, en especial para mi hija, porque sacarla de sus amigos, de sus compañeros, del sistema, ella no quería, pero no quería no por el colegio en sí, ella no quería por sus amigas, por sus amigos. Y la verdad es que fue un tema también que tuvimos que tratar, pero creo que ellos nos vieron tan convencidos a nosotros como papás que no hubo tanto drama con eso. Bien les decía, y quiero contarles un poquito cómo fue nuestra experiencia, entonces quiero ir como paso a paso y también con los errores que cometimos, ¿ya? Con las cosas buenas y con los errores que cometimos. Llegó marzo, decidimos ya que no los íbamos a inscribir en el colegio y el 2 de marzo, 5 de marzo, ya no recuerdo qué día fue, pero el primer lunes de marzo vimos furgones amarillos, niños vestidos de uniforme, papás con ellos, lindos, blanquitos, arregladitos, y yo con mis hijos en la casa. No quería que fueran a comprar, no quería que los vecinos los vieran en mi casa, sentía que me iban a mandar, no sé, la policía a alguien,
Y la verdad es que fue un poco complicado para mí como mamá. Sentía que estaba haciendo algo ilegal, aunque sabía que no era ilegal. Sabía que tenía autorización para hacerlo, pero veía los ojos de todo el mundo y eso ejercía una presión extra. La primera cosa que hice, Corín, ¿tengo que ir yo pasando los PowerPoint? Sí. Ya. Lo primero, para mí fue un tiempo de adaptación. Trabajé sola. Según yo, creía que era la única mamá que hacía homeschool. Creí que era la única mamá que tenía 2 niños de 2 edades distintas, de 2 cursos distintos, en la casa las 24 horas del día. La verdad es que fue complicado el primer año, el tiempo de adaptación. Agarramos ese primer lunes de marzo, compramos cuadernos para mis hijos, uno para cada materia. Innecesario, les digo al tiro, innecesario. Uno para cada ramo. Lápices, lo que ellos quisieran. Y recuerdo tan bien ese día porque me levanté, desayuné, oré, y bajan mis 2 hijos a las 8 de la mañana. Ya mamá, ¿qué nos vas a enseñar? Y yo me quedo helada y le digo, ya, lo primero que vamos a hacer, y yo pensando, ¿qué hago con ellos? Porque el Mineduc, todavía la provincial, tenía un tremendo cartel que decía venga el 15 de abril, y era marzo. No tenía libros, no tenía qué iba a enseñar, no tenía nada. Entonces me acordé que hace unos años atrás había dado clases de gramática y ortografía para adultos. Entonces digo, vamos a partir con gramática. Quiero saber cómo escriben, cómo redactan. Y me senté con ellos. Una de las primeras cosas fue que me di cuenta tristemente de cómo vienen los alumnos desde el colegio. Partiendo de esa bajada de la escalera con el cuaderno, diciendo ya mamá, enséñame, dime, dame toda la información. Y yo como mamá pensando, eso lo hace la profesora, ella estudió todos los años que tenía que estudiar, ¿yo qué voy a hacer? Pero me di cuenta que cuando yo le hacía preguntas a ellos, se callaban, no respondían, no sabían qué responder. Recuerdo que les hice hacer para practicar párrafos, les hice hacer un pequeño cuento. Entonces le digo, ustedes van a escribir un cuento con unas ciertas palabras, porque estábamos viendo algunas palabras. Y mi hija me dice, ya, pero ¿cómo? Piensa, le digo, piensa, ¿qué se te ocurre con el término de tal palabra? No sé. Piensa, hija, piensa un poquito, ¿qué se te ocurre? Una alumna de 8º básico. No sé. Entonces, mi hijo me dice, ¿presión? Pero con una inseguridad, y le digo, bien, hijo, bien, presión, rima con canción, le decía yo, rima. Y me decía, ¿pero está bien? Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que trabajar con ellos? La inseguridad de mi hijo, y por otro lado, desarrollar en mi hija un pensamiento, que ella opine, que ella hable. Mi primer error fue trabajar sola. No se los recomiendo, no trabajen solos. Llegué y les hice hacer un calendario, nunca lo cumplimos. Decía, se ríe Marta, decía lunes 8 de la mañana, 2 horas de lenguaje, 1 hora de música y 2 horas de comprensión del medio. Estábamos 2 horas de lenguaje y me daba cuenta que no avanzábamos de lenguaje, no podíamos pasar a otra cosa. Fue muy difícil estar tratando de cumplir un horario como en el colegio. Así que la primera cosa que entendí cuando conocí este grupo de homeschool consagrado al Señor en internet, vi que muchos papás estaban igual que yo, con la misma inquietud, con las mismas preguntas, con los mismos hijos ahí, todo el día sin hacer nada. Entonces dije, bueno, tengo que hacer un horario que sea realista para nosotros, ¿ya? Seguí con un horario, pero ya más realista, ¿ya? Los despierto a las 8, no crean que estoy levantada a las 6 como antes, los despierto a las 8 y a las 9 estamos desayunando, ¿ya? Pero con su pieza ya hecha, vestidos, lavados, pieza hecha.
A las 9 desayunamos y hacemos devocional juntos. Y a las 10 en punto partimos con las clases. 10 en punto están ellos ya ahí con todas sus cosas. Hasta las 12:30, 1. Y luego en la tarde de 4 a 6. Reforzamos nuevamente. Pero encontré este grupo de apoyo de homeschool. Aunque no los conocía, no conocía a Corín, no conocía a nadie, pero fue tan grato saber que no estaba sola, que habían otros padres. Eso fue de mucha ayuda. Ahora, mi primera oración, y eso es un consejo: no parta el día sin pedirle al Señor sabiduría. Señor, dame sabiduría. ¿Qué hago hoy día? Dame sabiduría, porque lo necesitamos. Los niños de repente están frustrados por nosotros y nosotros nos frustramos con ellos también. Así que, primer consejo: no trabajen solos, cuenten con una red de apoyo. Segunda cosa, me dediqué a descubrir la forma de aprendizaje de mis hijos, ¿ya? Primero, yo tomé a mis dos hijos por igual, quinto y octavo básico, los dos en la misma mesa, me hice un pizarrón gigante, yo con un plumón ahí para la pizarra, y mi hija aprendía de una forma y mi hijo aprendía de otra forma. Mi hijo se desconcentraba, mi hija quería escuchar música. Teníamos serios problemas para poder enchufarnos en cómo estudiar con ellos, ¿ya? Entonces, lo primero fue descubrir cómo aprenden. Para eso, por ejemplo, yo les estaba contando la primera vez que yo les hice la primera clase y les hice escribir un cuento. Mi hija me dice: mamá, ¿puedo irme a mi pieza y escribir ese cuento? Adelante, hija, vaya a su pieza y escribe ese cuento. Llegó con una página rosada, con corazones, flores, pintado, un poema precioso. Pero mi hijo me dice: mamá, ¿yo puedo hacer una canción? Yo le hubiese dicho: ¿cómo se te ocurre? Te dije escrito. No, le digo: vaya, hijo, adelante, haga una canción. Y llegó con una canción hecha por él, escrita por él y tocada por él. Entonces dije: yo no puedo sentar a mis dos hijos y enseñarles de la misma forma a los dos, porque los dos tienen una forma distinta de aprender. Y yo como mamá tengo que descubrir cuál es su forma, ¿ya? Así que, primera cosa, cuando van a comenzar, descubran cuál es la mejor forma de estudiar de su hijo. Lo que sí no les recomiendo, para la edad de los míos, de adolescentes, es que estudien acostados en la cama. Porque si usted los va a ver, están haciendo cualquier cosa menos estudiar, ¿ya? Entonces sí ténganles un espacio, ¿ya? Pero descubra cuál es su mejor forma. Por otro lado, otra de las cosas es que perdí mucho tiempo buscando información. Y para las que somos muy buenas para estar en el internet, hay mucha información, hay muchos recursos. Y la verdad que ahí, como ven esa imagen, así llegué a septiembre. Llena de papeles, imprimía. Llegó un punto en que imprimía tanto que me acercaba a mis hijos y les digo: Yare, toma, encontré una guía excelente de matemáticas. Y ella, como buena adolescente, me decía: mamá, eso ya me lo sé, ya lo vi. Bueno, pero para que repases. ¿Pero para qué? Ya lo vi. Y yo ahí, repasa. Y con mi hijo fue exactamente lo mismo. Lo llené de información, tanta información, que realmente me perdí. Llegó un punto en que en el mes de septiembre mi esposo me dice: mi amorcito, claro, él estaba pagando la tinta de la impresora y los papeles, pero me dice: ya buscó demasiado, ahora estudie, ya no busque más, estudie lo que tiene, ¿ya? Así que la verdad que como tercer consejo, no se pierdan buscando demasiada información. Utilicen los recursos que hay, en este caso, lo primero, guíense por lo que está ahí en el libro que entrega el ministerio y apóyenlo con ciertas cosas, pero no se pierdan buscando demasiado. Cuarta cosa, entendí que lo académico no lo es todo. Muchos de los papás, y siento que los que están aquí están preocupados por el currículum, ¿no es cierto? Cómo aprender mejor el currículum, cómo usarlo de la mejor manera. Pero saben, mi preocupación era tal, que estaba tan frustrada porque en la provincial no me daban la inscripción,
y después en mayo recién me dieron los contenidos. Y hablábamos recién con Marta el tema de que cuando nos entregaron los contenidos no hay ninguna información. La lista que te entregan de los contenidos es muy mala. Es como que cortaron y pegaron y a veces ni siquiera va bien explicado. Y tú como mamá tratas de leer y ni siquiera tú entiendes, menos tu hijo. Entonces, la primera cosa que hice fue decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Trato de abarcar unidad por unidad y que mi hijo alcance a ver todas las unidades? ¿O solamente me baso en lo que me dieron ahí y hago un trabajo mediocre? De decir, ya, a ver, te piden esto y esto nomás vamos a estudiar. El resto no. No, la idea es que pasen por todas las unidades. Entendí que no era todo lo académico. Y una de las cosas más grandes para mí, mejores para mí, la verdad, como mayor ganancia, no sé si aquí todos son cristianos, pero la verdad es que el sentarme con ellos y tener un devocional con mis hijos, para mí fue ganancia. Algo que uno pierde cuando los hijos van al colegio temprano. Uno corre dándole un pedazo de pan y tómate la leche, pero ahora los tenía para mí. Y me senté con ellos, busqué un devocional ad hoc y lo hice para ellos. Y la verdad que eso fue lo mejor. Descubrir cómo ellos pensaban, descubrir su corazón. Prepararlos en esa parte espiritual para mí fue ganancia. Discipular a mi hija, trabajar en el corazón de mi hijo, escucharlos a ellos. Mi esposo es pastor, yo soy su esposa de pastor, trabajamos enseñando a mucha gente, pero muchas veces no a nuestros propios hijos. Y eso fue ganancia. Puedo decir que ya para nuestro segundo año, a todo esto les fue bien el primer año, les fue bien en sus exámenes libres, no fue nada del otro mundo. Mi experiencia en el segundo año, esa es una foto de nosotros trabajando, formamos un grupo de apoyo, ya no estábamos solas. De lunes a jueves trabajamos cada mamá en la casa con nuestros hijos, con las materias que tienen que estudiar. Pero los viernes empezamos a juntarnos con otras mamás que vivíamos cerca. Somos de la Florida y empezamos a juntarnos con algunas otras mamás porque coincidimos en que teníamos hijos adolescentes, otros de 12 años, de séptimo, y ellos necesitan, los niños necesitan estar juntos con otros. Entonces coincidimos con otras mamás y nos juntamos todos los viernes. Les dimos clase de reciclaje, les dimos clase de cocina, de manualidad, de historia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia acerca de la evolución? Y empezamos a trabajar con ellos. Busquen un grupo, no se queden solos en la casa, busquen a alguien con el cual puedan juntarse. Por otro lado, me sirvió trabajar con el libro del profesor, y más adelante cuando estemos en las mesas, yo creo ahí vamos a tocar más en detalle. Recibí por el Home consagrado al Señor, alguien puso los libros para descargar del alumno, pero al verlo me di cuenta que estaba también los libros del profesor. Entonces descargué los libros para mis hijos, pero descargué también el libro del profesor, y eso fue de mucha ayuda. Para mí, que no había dado clases así a niños tan chicos, me fue muy útil. Por lo tanto, no lo menosprecien, tómenlo en cuenta. Porque parte diciéndole a un profesor qué actividades puede hacer en su clase, y a mí me daba ideas y pausas para yo saber qué hacer. Entonces, consideren también trabajar con los libros del profesor. Pero, esto fue el 2014, rendimos, mi hija rindió primero medio, mi hijo rindió sexto, con él no tuve ningún problema. De hecho, traje por ahí dos ejemplos de exámenes libres que son los que ellos dieron, pero mi hija rindió primero medio. Ella es bien matea para estudiar, es bien estudiosa, pero lamentablemente nos dimos cuenta que el colegio evaluó mal. Y la verdad es que fue frustrante. El primer día que había que llamar, llamo y me dice, ¿su hija? Ah, no, me dice, su hija reprobó. ¿Qué? ¿Repitió? Sí, me dice, pero ¿cómo va a repetir si el año pasado pasó con un promedio 6 y ahora me dice que está repitente, con un 2 en todo? Y me dice, bueno, no sé. Al otro día fui
al colegio. Llego allá y me dicen nombre de la hija, apellido, me dan todas las notas y me dicen, ah, no, ella pasó. Le digo, ayer me dijeron que repitió. No, me dice, era un error, pero todos estuvieron mal. Fuimos con Lili, a los días después fuimos y le pedimos por favor que nos mostrara todos los exámenes. Enojada, ella sacó de una bodega todos los exámenes, de todos los alumnos, un colegio que rindieron más de 100, y nos pasa y nos pone en la mesa todos los exámenes. Y empieza a buscar. Para empezar nos decía de lenguaje, nadie puso nombre. Mentira, todos pusieron nombre. De historia no aparecía el examen. Había un desorden. Y finalmente encontramos los exámenes y le pedimos por favor si lo podía corregir ahí. Y al corregirlo se dio cuenta que estaban mal corregidos. Entonces nos dice, bueno, voy a tener que subir las notas y la escala. Mentira, eran las notas que ella tenía en su examen. Finalmente agarra y empieza a ponerme notas. Si había un 4 en lenguaje, me puso un 5. Si había un 5 en física, me puso un 6. Entonces, la frustración con Liliana era de decir, nunca supimos realmente cuál fue la nota real de nuestras hijas. Pero ese es el sistema. Ese es el sistema. Así que vayan preparados. Mi consejo es, preparen a sus hijos bien, no solo para los exámenes libres, prepárenlos bien para que ellos sepan las cosas, pero no solo para los exámenes, porque resulta frustrante cuando te encuentras con colegios que no ayudan, sino que al contrario. Y por último, ya para ir terminando, ¿cómo nos estamos preparando este 2015? Bueno, mi consejo, utilice los libros que entrega el ministerio, utilícelos, ¿ya? No son lo mejor, es lo que hay, pero sirve de ayuda, ¿ya? Trabaje con planificaciones. Ahí en las hojitas viene más o menos dos ejemplos de planificaciones. Está la planificación por unidad y está la planificación para los alumnos de media. Tengo otra amiga del grupo, Paola, que ya su hijo tiene 17 años, y él obviamente no va a trabajar con una planificación así muy estructurada, porque a lo más Paola va a alcanzar a preguntarle, ¿estudiante? Ella no va a estar sentada con ella ahí porque ella es grande y no quiere que estén ahí. Pero por lo menos lleven un registro de las unidades para saber si han avanzado, ¿ya? También sigan un tipo de enseñanza metódica, unidad por unidad. No pasen a otro paso si no aprendieron bien una unidad, ¿ya? También utilicen las síntesis que están en cada unidad. Al final de cada unidad del libro viene una síntesis. Guarden esas síntesis, impriman esas síntesis, porque son los repasos para sus hijos al final. Acuérdense que rinden un examen con todo lo que tienen que saber de un libro, ¿ya? Entonces las síntesis son las carpetas que vamos a hacer al final. También, aquí en esta página que está ahí, uno descarga los libros del estudiante, pero también los libros del profesor, ¿ya? Y trabajen con eso. Trabajen con eso porque es muy útil. De hecho, yo descargué unos cuestionarios de ahí del libro del profesor, de cada unidad, de todas las materias de mi hija, de enseñanza media. Y el examen de historia que le hicieron en el colegio fue el 90% las mismas preguntas que estaban en los libros del profesor. 90%. Entonces, aprovechenlos, estudien con eso. Bueno, ahí les dejo mi mail. Cualquier cosa, en especial yo tengo el hijo de 7º y media, entonces no puedo ayudar con niños más chiquititos, lo siento, no puedo ayudar con niños más chicos porque no los tengo ahí, pero sí les digo que si quieren pueden escribir. Una de las cosas que decía al comienzo, creo que la mayor bendición para nosotras como mamás es poder trabajar en la vida de un hijo, ¿ya? No solo en lo académico, sino en la parte espiritual de nuestros hijos. Enseñarles temor de la palabra de Dios, porque si ellos obedecen la palabra de Dios,
van a obedecer a sus padres. Enseñarles integridad para que sepan que si van a rendir un examen libre no van a estar copiándole a otro. Para que sepan que cuando entren a la universidad se van a conducir de la misma manera íntegra que lo fueron cuando estudiaban en el colegio o en la casa. ¿Ok? Así que las motivo, las animo y espero que les haya servido también mi experiencia estos 3 años. Muchísimas gracias, Anita.